Muy bien. De nuevo estamos con ustedes, apreciados hermanos y hermanas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy estoy con mi hermana Denise para iniciar este maravilloso programa que todos los días tenemos con el único objetivo, apreciados hermanos, es de que ustedes sean edificados, de que no perdamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades, en este tiempo de encierro, en este tiempo en que todo va cambiando en esta vida. Queremos, apreciados hermanos, es que no perdamos la conexión con la espiritualidad. Muchas personas se preocupan, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? Esas son las cosas que no podemos poner en prioridad, porque si ponemos la parte espiritual primero, la de la conexión con Dios, todo lo demás se nos dará. Dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos da por añadidura. Ese es el tema que debemos tener en nuestra cabeza. Pues por eso es que hacemos el esfuerzo de grabar todos los días un video. Vamos a grabar hoy, mañana jueves y el viernes. Hoy es miércoles 16 de septiembre. El jueves, mañana 17 y el 18 viernes vamos a grabar la misma temática, el Sermón del Monte sobre Jesús. Es la primera enseñanza larga que hace Jesús. Usa 3 capítulos, o sea, la Biblia ya cuando se distribuyó en capítulos y en versículos son 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Ese es el tema que vamos a hablar. Es un sermón maravilloso. Les decía y les he dicho en otros videos que son 5 temas fundamentales que hay en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Son 5 temas. El primero es el tema del discipulado, está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El segundo tema es el apostolado, cuando Jesús envía a sus apóstoles para que evangelicen. Ese es el capítulo 10 de Mateo, el apostolado. El capítulo 13 es sobre la revelación, nos está saliendo muy bien el video, así es que vamos a seguir adelante. El capítulo 13 de Mateo, es la revelación. La revelación, lo que Jesús revela sobre el reino de los cielos, que es lo que Él vino a instituir y a predicar y a enseñar, que debemos estar todos, estar y entrar al reino de los cielos. Luego el capítulo 18 es sobre la administración de la iglesia, cómo debemos nosotros actuar dentro de la iglesia. Y el capítulo del 23, 24 y 25 es sobre el juicio de Dios. Esos son los 5 temas que tiene el Evangelio de Mateo. Por eso vamos hoy a hablar sobre el capítulo 5, 6 y 7, que es el primer sermón que lanza Jesús. Después de que Jesús pasa las tentaciones, vence al demonio, encierran a Juan el Bautista, lo meten a la cárcel y Jesús empieza su predicación. Llama a sus discípulos, a sus apóstoles, a algunos de los discípulos para que estén con él. Y hay 2 maneras. Él predica a la multitud, pero aparte le enseña a sus discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Luego, usted que me está escuchando y yo somos discípulos de Jesucristo. Luego nos tenemos que aprender casi de memoria los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, porque es lo que nos edifica. Pero antes de darle el paso a mi hermana Denise, porque vamos a hablar estos 3 días del Sermón del Monte, pero quiero citarles lo que han pensado algunas personas de mucho prestigio a nivel mundial, lo que han pensado del Sermón del Monte, de estos 3 capítulos de Mateo, que el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Mahatma Gandhi, que es un hindú, es de la India, de otra religión diferente, decía que estas son las mayores palabras de la literatura que él ha escuchado. Y él quiso hacer un programa político, su acción política la quiso hacer con este sermón. O sea, es importantísimo. Nietzsche, Federico Nietzsche, un alemán, un filósofo, decía, el que dijo que Dios ha muerto, dijo que este Sermón del Monte es una moralidad para esclavos, que es para esclavizar a la gente. Martín Lutero, el gran Martín Lutero, en el siglo XVI, afirmó que era imposible vivirlo. Martín Lutero fue el de la Reforma Protestante. Dice que el Sermón del Monte es imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia de Dios.
pero que es imposible, el hombre no es capaz de cumplirlo. Martín Lutero. Otro teólogo, otro miembro de la iglesia, se llamaba Scofield, dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro, o sea, para vivirlo ya después en el reino cuando uno se muera, o cuando venga Jesucristo. León Tolstoy, que es un escritor ruso, decía, se dice de él que quiso practicarlo sin adorar a Jesucristo como Salvador y fracasó. Esto es lo que dice Gandhi, Nietzsche, Martín Lutero y Tolstoy. Pero ¿qué dice Jesús sobre el Sermón del Monte? Pues Mateo 7:24 dice Jesús, ahora, ¿qué dice el maestro? Que fue el que lo escribió, el que lo predicó. Cualquiera pues que oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amen. ¿Tú quieres edificar la casa y que todo le salga bien? Lea, aprende, siga y practica el Sermón del Monte. Muy bien, voy a dar el paso a mi hermana Denise y luego vuelvo para hablar de otras cositas y luego mañana vamos a meternos en el Sermón del Monte de lleno, pasado mañana también. Tenemos 3 días para hablar del mismo tema. Hoy vamos a hacer una introducción y cerramos, pero para mañana a las 12 del día, Dios mediante, vamos a tener, lo grabamos a las 12, pero usted lo puede ver a cualquier hora, vamos a tener este proyecto. Muy bien, doy el paso a mi hermana Denise. Gloria a Dios. Bienvenidos al Príncipe de Paz Methodist Church. Aquí estamos en Del Río, Texas. Bienvenidos y voy a comenzar con una oración. Padre bendito, bendice este tiempo, Señor, que toda la palabra que hablemos, Señor, que sea de ti, del Espíritu Santo, que ni una fuerza demónica o que no sea de ti, Señor, interrumpa esta lección y estas palabras, Señor, que tu Espíritu Santo nos use y que caiga la palabra en los corazones y que los corazones sean quebrantados delante de ti, Señor, y que la palabra sea recibida y sembrada, y tu palabra nunca regresa vacía. Tenemos confianza en tu palabra. Nosotros hablamos la palabra y Espíritu Santo, tú ministra a las personas que necesitan a Dios en este día y en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y me gusta comenzar con un salmo. Y estaba leyendo el Salmo 36 y me gusta mucho este verso que dice: delítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y hoy vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Y esto es un poco largo, ¿verdad? Lo vamos a quebrar en varias grabaciones. Y en veces nos cae tan pesado que ya no lo queremos oír, ¿verdad? Pero óiganlo y léenlo ustedes. Vamos a leer unas porciones, pero ustedes siéntense y estudien esta palabra. Y les voy a decir otro consejo, ¿verdad? Que está en Salmo 78. Y en inglés dice, Salmo 78, 41, dice, yes, again and again they tempted God. Y aquí en español dice, y volvían y tentaban a Dios. Y en inglés dice, and limited the Holy One of Israel. Y en español dice, y provocaban al Santo de Israel. Y para mí provocar es que lo estaban tentando y lo hacían enojar, ¿verdad? Pero en inglés dice, and limited the Holy One of Israel, que limitaron el poder del Santo de Israel. Entonces Dios, el poder de Dios es tan grande, ¿verdad? Es grande el poder de Dios y no tiene límites, pero ellos le estaban poniendo límites a Dios. Entonces hoy cuando estemos oyendo esta palabra, no le pongas límites a Dios, óyla y recíbela y di, sí, Señor, Espíritu Santo, trabaja en mí, ayúdame. La palabra de Dios dice, si pides juicio, yo te lo daré. Pídele juicio a Dios, pídele entendimiento. En Jeremías está un verso en el capítulo 9, dice, no te glories en tu inteligencia, en tu fuerza, en tus riquezas,
glóriate que tienes entendimiento de mí, de Dios, ¿verdad? Entonces, no vamos a limitar ahorita que estemos oyendo, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y luego el 42 dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Entonces, no vamos a olvidar todo su poder y qué ha hecho por nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo y estudiando la Biblia, pues la marcaba y oía sermones, y en los sermones decían los textos de la Biblia, los buscaba y escribían lo que dicen los pastores aquí en el lado de mi Biblia. Tengo mucho marcado aquí arriba y abajo, ¿verdad? Y luego mi Biblia tiene otros versos y voy a buscar, me estoy deleitando en la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que si nos deleitamos en la palabra de Dios, nos da los deseos de nuestro corazón. Y esos deseos del mundo van cambiando. Ya no estás deseando cosas del mundo o el pecado, ¿verdad? Va cambiando tu corazón, lo transforma. La palabra transforma. Y esta mañana este día tengo este mensaje, siempre leo del Salmo, ¿verdad? Pero esta palabra, yo medité en ella, ¿verdad? Y Dios contesta la oración. Y yo he comprado muchos libros que te ayudan a ayudarte en la palabra de Dios. No reemplaza la palabra de Dios. Y compré un libro, pues me lo regaló mi hermana y dice, no me acuerdo cómo se llama, pero más o menos la ferviente oración de una esposa, ¿verdad? Entonces mi esposo estaba malo y yo no conozco su corazón, yo no sé qué estaba pasando en su corazón, pero yo no veía nada salir de su boca, o gloria a Dios, o Dios ayúdame, pero en sus metas, ahí en el hospital, tienen metas, y mucha gente pone, pues, no estar en dolor ahora, o tratar de dormir bien, o tratar de comer, que se me quite la náusea, pero él puso en su meta, volver al trabajo. Y estaba bien malo y todos le decían, ponte en sensibilidad, ponte en sensibilidad. Y él puso allí, le dice la enfermera, ¿qué son tus metas hoy? Regresar al trabajo, así bien, no quiero estar aquí contigo, ¿verdad? Entonces yo leí esto y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigarán y se cansarán, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo puse eso ahí en mi espejo y lo leía todos los días, me lo memoricé, me lo comía, mascaba esa palabra, meditaba en esa palabra todo el día, ¿verdad? Y es Isaías 40, 28 al 31. Y pues podemos decir, ¿qué tiene que ver eso con con la palabra de Dios que estamos estudiando hoy? Que estamos estudiando Mateos 5, 6 y 7. Entonces, vi la mano de Dios trabajando en mi vida, hacía oración de la palabra de Dios y veía que estaba contestando las oraciones. Y de aquí de Mateo 5, yo le mandaba versos a mi esposo y hacía oración por él y por mi familia, y veía los milagros pasando en mi casa, ¿verdad? Entonces, un día, ¿qué dice el pastor Rubio en sus sermones? Me cayó el 20, y dije, ay, mira, Jesucristo no vino a quitar la ley, Él vino a enseñarnos cómo amar. Amén. Poner justicia de Dios y hacer lo justo para los que creen en Él, ¿verdad?
Entonces aquí dice, no pienses que he venido para abrogar a la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y también acá dice que no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Entonces, cuando la luz se te prende y te cae el 20, ya no te puedes esconder. Tienes que hablar la palabra. Ese es el siguiente paso. Y me acuerdo leyendo de Jacob, de la escalera que veía y los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Entonces ya Jesucristo vino y nos dijo, me tengo que ir, y les dejó el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está adentro de nosotros. No tenemos que esperar que llegue un milagro. Ya el milagro está adentro y tú eres el milagro para otros. Cuando ya te cae el 20, que lo vas a hacer por el amor de Dios y ya se hace fácilmente, ya no estás viviendo la carne, estás viviendo el Espíritu. Cruzas ese puente y ya no miras para atrás, ¿verdad? Hay un verso que dice, vas arando, ¿verdad? Y vas derecho, derecho, derecho. Y si volteas para atrás, las manos se te mueven y se te enchueca el surco y no queda perfecto. Entonces, la perfección, siguiendo, empujando para el frente. Cuando ya te cae el 20, que esto sí se puede hacer, pero lo estamos haciendo mal. Lo tenemos que hacer por el amor de Dios. Entonces yo me excité y salí, le iba a dar testimonio al mecánico, vino a ver mi carro y allí estoy hablando con él y todo lo que me está diciendo, todo su sufrimiento y esto y el otro. Se oye como mi historia, ¿verdad? Y yo le digo, pero tu vida no tiene que estar así, puedes dejar toda tu carga a Jesucristo y la de él es bien lenta. Y ya tenía unas preguntas y le contesté de Mateo 5. Y dijo, pero ¿cómo puede ser? Es muy duro. No, yo no puedo hacer eso, es muy difícil, porque le estaba diciendo, yo te digo, el que comete muerte, ¿verdad? Murder, pero ahora te digo, si odias a alguien ya lo mataste. Y si el adulterio es pecado, pero si ya viste una mujer, ya cometiste adulterio. Y le estaba diciendo esas cosas y dice, ay, pero la vida cristiana, yo no la puedo cumplir, es muy dura, es muy dura. Le digo, no, es fácil, porque vas aprendiendo y lo haces por el amor de Dios. Pero él no podía comprender, entonces yo todavía no tenía experiencia en hablar de Cristo a gente para tratar de quitarles el hueso seco y darles un bistec, como dice mi hermano Ángelo, ¿verdad? Y la palabra que le estaba dando era como una medicina amarga, no le gustó, no le cayó y se fue pronto. Y le pedí a Dios, ayúdame a decirle a la gente bien para no espantarlos, ¿verdad? Pero a lo mejor el Espíritu Santo ya tenía esa palabra para él, ¿verdad? No sabemos qué necesita cada persona, pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén, y si tú te sometes a Dios y te sometes al Espíritu Santo, van a salir cosas de tu boca y vas a hacer cosas que dice, eso no lo hubiera dicho, perdóname, Señor. Pero era lo que esa persona necesitaba en ese momento. Entonces, ahorita vamos a hablar de esta palabra y está fuerte, hermanos y hermanas. Está fuerte. Ya no te estamos dando leche, te estamos dando carne. Y aquí Jesucristo subió con los que subió a una montaña y no todos pueden subir en una montaña, se cansan, ¿verdad? Entonces los que estaban dedicados a él subieron la montaña con él y se sentó y comenzó a predicar. Entonces ustedes nos están viendo ahorita, unos por primera vez y van a decir, yo no sé si quiero seguir viendo este programa, otros ya nos han visto y ahora sí ya han subido la montaña con nosotros y vamos a sentar y vamos a hablar del sermón que dio Jesucristo. Amén. Amén, amén. Así es.
Muy bien, entonces voy a dar algunos detallitos antes de iniciar la lectura, porque la lectura prácticamente la vamos a hacer a partir de mañana. Vamos a tener 3 programas. Hoy vamos a hacer la introducción y los vamos a motivar para que lean y para que ustedes durante el día de hoy revisen Mateo 5, 6 y 7, que es la primera enseñanza que da Jesús a sus discípulos, a los que él ya veía que, como decía Denise, ya no era la multitud, porque dice que toda la multitud le hacía milagros, prodigios, les enseñaba y los adoctrinaba. Pero cuando subió al monte, solamente lo dijo a sus discípulos, es decir, a usted, a ti que me estás escuchando y a mí, a los que estamos ya como cristianos. Este sermón es para los que están bien atentos. Detallitos, voy a dar detalles y luego ya lo dejamos para mañana. Yo ya termino, ya Denise hace la conclusión por el lado de hoy, porque vamos a hacer tres videos sobre el mismo tema. Primer video que estamos hablando, primer detalle, en Mateo nos dice que Jesús en el capítulo 4 va y vence las tentaciones. Luego, en el 4:12, dice que cuando Jesús escuchó y que quedaba preso Juan, que lo habían apresado, él desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que así abre Jesús, su predicación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llamó a uno de sus discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés que echaban la red, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego pasando por allí 2 hermanos más, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca estaban con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó y les dijo, venid en pos de mí y os haré, venid en pos de mí. Y ellos, dejando la barca y a su padre, le siguieron. O sea, ya escogió sus primeros discípulos. Y luego, después que escogió a sus primeros discípulos, subió al monte y ya no le habló a toda la multitud, sino que le habló a sus discípulos. Vamos a mirarlo. Dice, y recorría, 4:23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿De quién? De los judíos. O sea, le estaba enseñando a los judíos. Pongan atención, vamos a ver. Dice, y recorría Jesús toda Galilea, toda una región, como decir, todo Texas, todo Coahuila, aquí que estoy por el lado de México, todo tu estado, todo tu departamento. Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria. Siria ya es por todo Estados Unidos, todo el país. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormento, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eran grandes multitudes los que lo seguían, según el texto del Evangelio. ¿Y qué es lo que predica? Predica 2 cosas. El reino de los cielos, pero el evangelio del reino. ¿Ve? Reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de él es el evangelio del reino. Evangelio es la buena noticia del reino. Él predica el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios, pero la buena noticia se llama el evangelio, la buena noticia del reino. Así se llama lo que él predica. Eso se lo predicaba a todas las multitudes, a mucha gente, por Galilea, por la Decápolis, por Siria, por todos los lugares. Él hacía todo eso por todos los lugares. Muy bien. Pero, dice, viendo a la multitud, a toda esta gente, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, no toda la multitud. Por eso es que el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7, el primer sermón es para sus discípulos. Él enseña el Evangelio del reino a toda la multitud, a todos los seres humanos,
judíos y no judíos. Pero aquí escoge a un grupito, a sus discípulos, y empieza el sermón. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Por eso yo, cuando veo en la Biblia que dice el sermón del monte, no es un sermón, es una enseñanza. No es una doctrina, es una enseñanza para sus primeros discípulos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y para concluir en el día de hoy, porque hoy no voy a leer, porque lo voy a dejar que ustedes lo lean hoy hasta mañana, que lean estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y ya mañana se los explicamos. Pero lo que quiero es dar unos detallitos. Primer detalle es que Jesús no le habla a este sermón del monte o la enseñanza que da en esta montaña, que son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, no se lo dice a todo el mundo, no a toda la multitud, sino a sus discípulos, primer punto. Segundo punto es que hay varios reinos. Cuando cayó en la tentación, en las tentaciones, que estaban las tentaciones, dice que Satanás le dijo, en el 4.8, Mateo 4.8, dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. O sea que el mundo tiene reinos y la gloria de ellos. Es que por todos lados vemos reinos y muchos reyes y muchos príncipes y unos que se nombran a sí mismos. Y entonces hay muchos reinos, pero un solo reino de Dios. Hay muchos reinos, pero un solo reino. Y Jesucristo viene a predicar su reino. Y dice, y mi reino no es de este mundo. No son los reinos de este mundo, es diferente. Se llama el reino de los cielos o el reino de Dios. Y el anuncio de eso se llama evangelio. Por eso está el evangelio del reino de los cielos y el anuncio se llama el evangelio del reino, la buena noticia del reino. Ese es el segundo detalle. El primer detalle es que no es para toda la multitud, sino para sus discípulos, preparando a sus discípulos. Segundo, no es predicándole a todos los reinos, sino predicando el reino de los cielos. Y esa buena noticia se llama el evangelio del reino. Muy bien. Y tercero, que quiero que ustedes se les metan en la cabeza, es que muchas personas han hablado de lo que significa este evangelio, esta parte. Unos dicen es un programa político, otros dicen es la regla de oro, otros dicen es el mejor sermón que hay, otros dicen es que esto es imposible practicarlo. Pero ¿qué dijo Jesús? Voy a concluir con eso. Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Para qué sirve este sermón? Esta enseñanza, este mensaje que le da a sus discípulos, para cada discípulo de Jesús construya su propia casa, construya su familia, construya su vida, construya su negocio, construya su empresa, construya todo su proyecto de vida, pero hay que fundamentarlo en Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué dice ese evangelio? Mañana se lo vamos a mostrar. Y pasado mañana. Vamos a hablar los 3 días de esta semana. O sea, hoy, el jueves y el viernes. Hoy es miércoles, jueves y viernes vamos a hablar del mismo tema. Bueno, muy bien. Por hoy yo creo que los dejo ya entusiasmados y le voy a dar paso a mi hermana Denise para que ella continúe el programa y lo concluya. Y ya mañana ya les decimos de qué es el contenido. Muy bien, le voy a dar paso a mi hermana Denise. Gloria a Dios. Yo creo que le estamos tratando de poner en inglés le decimos meat tenderizer. Viene un polvito y se le pones a la carne para que se haga blandita. Okay. Para prepararnos, ¿verdad? Para comer esta palabra de Dios. Me gusta mucho, mañana les explico de la Biblia Messenger, lo explica en inglés del 1 al 10, muy bonito. Pero ahorita estábamos viendo el programa para estar seguros que se oía y tengo mi teléfono ocupado. Entonces, pero quiero leer del 11 y dice el verso 11. Bienvenidos sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces aquí Jesucristo está preparando a los discípulos que lo que pasa en el diferente y en el reino de Dios te vas a portar de un modo y vas a hacer cosas de un modo y el mundo te va a rechazar. Y dice, vas a, van a mentir de ti. Y luego el 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí tiene dos comentos en Crónicas, 2 Crónicas 36 al 10 y 16 y Hechos 7, 52. Pero cuando ya entendí que yo ya soy discípulo y yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y la estoy recibiendo y aceptándola, y cada vez que está muy difícil para seguir, pero me someto a Dios y Él cambia mis deseos de mi corazón, sigo atentivamente estudiando, deseando la palabra. Entonces, eso es cuando puedes estar gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces te van a perseguir a ti, pero tú vas a estar gozosa y en alegría. Cuando comiencen a mentir de ti, levanta la mano y dice, gloria a Dios, ya llegué, aleluya. Y van a decir, estás loca. Entonces, hay un cambio que pasa. Cuando tú comienzas a leer y a estudiar, entonces cuando tú oyes un sermón, las antenas se te paran y dices, no, eso no está bien, yo voy a ir a estudiar eso en la casa para estar segura. Entonces es nuestra responsabilidad de hablar con esa persona, o si hay otras personas oyéndolo, es nuestra responsabilidad de traer la Biblia y decir, dice esto aquí. Entonces van a ser causa, os vituperarán y os perseguirán y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero si tú estás hablando la verdad, no te va a pasar nada. Dios es poderoso y Él es el que se va a gloriar y te va a proteger a ti, porque estás siendo obediente al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces seguimos adelante mañana. Voy a cerrar con una oración y nos vemos otra vez mañana en el nombre de Cristo con Jesús. El mismo tema. O sea, la tareita es que lean Mateo 5, 6 y 7. Amén. Y mañana les podemos explicar. Muy bien, Amén. Vamos a terminar con la oración. Padre bendito, te damos gracias por tu entendimiento, Señor, por tu palabra que tiene promesa, que nos promete que no vamos a quedar en mal, Señor. Tú nos enseñas cómo portarnos, todas las emociones que tú nos diste, nos enseñas cómo usarlas en tu palabra, Padre bendito. Y te damos gracias que vamos cambiando nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestra mente, nuestro corazón, y caminamos en el Espíritu, muertos a la carne. Amén. Amén. Ya no pensando del modo del mundo, dejando eso atrás y pensando espiritualmente en tu palabra. ¿Qué dice tu palabra? Padre bendito, si hay alguien hoy que no cree en ti y que está pensándolo, que en este momento que ya no lo piensen, que digan, Padre bendito, perdóname por mis pecados, por mi orgullo, por mis debilidades, todo lo que ha hecho mal lo ha hecho en contra de ti y nadie más, Señor. Perdóname y ayúdame a perdonar a otros y ser perdonado. Que tu gracia venga sobre mí. Recibo a tu Hijo Jesucristo. Le doy honra a tu Hijo Jesús. Cambia mi vida, Jesús. Cámbiala hoy.
Y para los que ya son creyentes, que hagan esta oración. Padre, si yo he estado en mal, pensando y aprendiendo mal, endereza mi camino, que yo camine así como dice tu palabra y cambiar mis pensamientos a los pensamientos de tu palabra. Tus pensamientos son más altos que los míos. Perdóname, Señor, por estar terca en mis enseñanzas y mis creencias. Cambia mi mente y mi corazón y que siga adelante con tu palabra, Señor, recta y correcta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Dios está cambiando vidas, amén. Gloria a Dios. Aleluya.